tormenta sobre nuestro país, llega el tiempo de los misterios, aquí a vuestra casa, a Radio Nacional. Algo que hacemos en directo ya desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando es la 1:06, 12:06 en las Islas Canarias, con los saludos, como siempre, de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Esta noche en la parte técnica, David García y Borja López. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Juan Gómez y Luis Miguel Domínguez en la redacción. Y este que os habla, Miguel Blanco. En nombre de todos, nuestra mejor bienvenida. Encantados de que estéis con nosotros en este espacio en blanco. Y antes de comenzar, recordaros que la próxima semana, el día 16 de mayo, vamos a estar en un congreso que se llama Teruel Mágico. Y van a ser los días 15, 16 y 17. Haremos el programa el día 16 en el Teatro Marín y estáis todos invitados. Queremos estar cerca de vosotros y sentir vuestra presencia. Y si no venís, podréis escuchar el programa especial que no debéis de perderos en el horario habitual. Y esto, tenemos forma de comunicar con todos vosotros antes. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio, RN. Por WhatsApp 633 50 50 11 y en el mail espacioenblanco@rtve.es. Redes que como siempre controla Antonio Baena y Ramón Álvarez, y para hoy esto es lo que os hemos preparado. En esta ocasión, nuestro espacio en blanco se abre ante la actualidad de nuestro mundo. De este panorama cambiante, lleno de guerras, de crisis y de giros cambiantes. Vivimos tiempos agitados en los que nos parece necesario parar un poco nuestro ritmo y detenernos a reflexionar sobre lo que ocurre a nuestro alrededor. Eso precisamente es lo que deseamos hacer en los próximos minutos con la ayuda de nuestro primer invitado. Seguiremos con un homenaje a uno de los monstruos de la historia, Frankenstein. Y seguiremos con más voces para bucear en este universo de los enigmas que nos apasionan. Nuestra aventura está ya lista. Solo nos faltas tú. Y para tratar nuestro primer tema, hoy regresa al programa uno de los máximos especialistas en geopolítica de nuestro mundo, autor de varios trabajos, el coronel Pedro Baños. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Miguel. Mi coronel, te saludo. Usía, me han dicho hoy que tenía que llamarte. ¿Os llaman Usía los coroneles? Tú, con que me llames Pedro, ya me siento más que honrado. Lo mismo que estoy honradísimo de que vuelvas a tener la amabilidad de contar conmigo en tu maravilloso programa que escucho yo tantas noches. ¿Puedo decir algo saludar a tu mamá? Sí, que seguramente nos estará escuchando, que no sabe que he venido, pero seguro está escuchando. Sorpresa. Pues un abrazote muy fuerte para ti, mamá. Escritor militar español, coronel de infantería del Ejército de Tierra, especialista en geoestrategia, defensa, seguridad, terrorismo, yihadista e inteligencia. Y has escrito un montón de libros. He de decirte que yo creo que tú fuiste el primero en escribir libros de geopolítica. Sí. Hoy te enseñamos unos cuantos, que bueno, son algunos compañeros tuyos. Desde entonces, una ola de libros de geopolítica. ¿Has abierto la puerta a estos temas? Pues mira, efectivamente, Miguel, cuando me propuso la primera vez la editorial Planeta, la editorial Ariel, el escribir un libro sobre geopolítica, que estamos hablando del año 2015, ya hace 11 años, en España esto prácticamente era desconocido, nadie hablaba de geopolítica. Y precisamente lo que me propuse con aquel primer libro, que fue un bestseller mundial, Así se domina el mundo, lo que me propuse fue precisamente popularizar, democratizar la geopolítica, porque vemos que todo es geopolítica, todo lo que está pasando en el mundo nos afecta y de modo cada vez mucho más directo. Pero permíteme lo primero, darte la enhorabuena por el plantel de ponentes de este congreso maravilloso que vas a hacer el próximo fin de semana en Teruel, que sé que hay muchísima expectación. Fíjate que estamos hablando que llevas a Javier Sierra, a Aldo Linares,
a Jesús Callejo, todos muy buenos amigos. Antonio Pampliega. Antonio Pampliega, otro periodista fantástico, también otro buen amigo. Oye, vaya gente más buena que llevas. Y luego me llevas a mí de telonero. Pues bueno, De ya sé eso yo también nada. un detalle por tu parte. Te iba a decir que no sabes la cantidad de gente que te está esperando en Teruel. Y te lo puedo contar. Te vas a República Dominicana y de repente Sí, vienes corriendo. me voy esta semana, el lunes, me voy a primera hora, salgo ya para República Dominicana a un congreso internacional de geopolítica, donde se supone que van a estar también primeros espadas de la geopolítica mundial. Y luego, según llego el viernes, pues el sábado me voy corriendo para Teruel para poder estar allí acompañando a estos grandísimos ponentes, a estas personas que son todos maravillosos. Tú fíjate, Aldo Linares, qué persona, ese sensitivo, con esas capacidades extraordinarias que no dejan de sorprenderme. Y que no se cree nada, o sea, no está nada creído. Yo cada vez me asombro más. No puede ser más llano y más sencillo. Y además, fíjate, una persona que interioriza lo que percibe, lo que vive, y lo sufre. Yo lo he visto, de verdad, incluso temblar cuando está viendo el dolor, cuando está viendo la violencia, cuando está viendo esos dramas que han pasado hace años o hace siglos, ¿no? Y que él es capaz de percibirlo. Pero fíjate, estamos hablando de este icono, precisamente, de Teruel, que es Javier Sierra. Ajá. Que allí no es que le adoren, es que le tienen poco menos que santificado, ¿no? Claro, como tiene que ser. Pero es que además, qué buen autor, qué buen investigador. Qué buena persona. Y qué excelente persona. Sí, señor. Y qué excelente persona. Está también Marta San Mamés, desde Zaragoza. Y a Marta no la conozco, mira. Ya verás qué persona. Pero Antonio Pampliega también es un joven maravilloso y también un buen amigo. Y Jesús Callejo exactamente igual, también muy dedicado desde hace muchos años al mundo del misterio. Sí, por cierto, también de León. Sí, señor. Y vamos a tener gente que va a hacer hipnosis, un concierto increíble por la noche. Otro buen amigo, Jorge. Sí, señor, y magia, o sea que no hay que perdérselo. Que le he visto hacer cosas delante de mí, no hace no mucho, en León precisamente, estábamos cenando después de haber hecho su espectáculo, digamos, masivo. Y lo que hizo delante de nosotros, además lo hizo con una mujer que decía, yo no me creo nada, esto es todo mentira. Lo que hizo con ella, mira, se me pone todavía los pelos de punta. Yo le decía, pero Jorge, ¿cómo eres capaz de hacer esto? ¿Qué don tienes? ¿Qué don te ha dado la naturaleza? Porque esto, por mucho que tú lo practiques, tienes que tener algo dentro. Yo tampoco lo entiendo, pero hemos venido a hablar de tu libro, no de ese congreso que va a ser el fin de semana, que están todos invitados. El último libro que has sacado se llama El Tao de la Guerra, las claves del arte de la guerra, de Sun Tzu, para comprender el poder global de hoy. Yo he leído libros tuyos chulos, pero wow, tremendo. Con él vamos a tratar de saber o de entender qué es lo que está pasando en el mundo, ¿te parece? Perfecto. Te pido si puedes que sea sintético porque tengo millones de preguntas. Decir que también el Coronel Baños va a estar la semana que viene seguramente en ese programa que hagamos desde Teruel, porque va a quedar muchas cosas sin hablar. Vamos con esa primera introducción para intentar saber qué está pasando en este mundo loco nuestro. Sobre este asunto. Antes de entrar en el libro, si me permites, tú que eres un especialista que tienes esa mente para reconocer lo que está ocurriendo, te pregunto, ¿qué está pasando en nuestro mundo en la actualidad? ¿Nos hemos vuelto locos todos o detrás hay un plan? Sí, hay un plan, no tengas ninguna duda. Porque piensa que incluso Trump, por muy histriónico, muy teatrero que sea, tampoco es el que manda en Estados Unidos. Tú piensas que incluso a esos niveles están sometidos a muchas influencias, a muchas presiones, a muchas tensiones. Y mira, el gran problema ahora mismo geopolítico, del que me atrevo a decir que deriva todo lo demás, es el enfrentamiento entre un Estados Unidos que se ve como potencia decreciente, amenazada cada vez más por otra potencia cada vez más creciente, que es precisamente China. Mira, tú hablas de misterios en tu programa principalmente. Es que este es el gran misterio. El gran misterio. ¿Cómo es posible que China, que hace apenas 20, 25 años no era nada, que la despreciábamos completamente, y no faltaba razón, era un mundo prácticamente rural, con 600 millones de personas en la pobreza más absoluta, que casi no tenía ni para comer arroz, y de repente, en pocos años, ¿a dónde ha llegado? Tú fíjate además, Miguel, que como somos de la misma quinta, tú te acordarás que de pequeños nosotros pedíamos por la calle para los chinitos. Sí, ¿te acuerdas? Con las huchas del Domo. Dios mío, con las huchas, ¿verdad? Con las huchas del Domo. Sí, señor. Yo iba a un colegio muy religioso y salíamos a pedir para los chinitos por la calle.
en el Día de las Misiones. Tú fíjate, pero hace pocos años. Y cómo esto se ha transformado completamente. Y ahora son ellos los que van a pedir para nosotros, ¿no? Pero, y sobre todo, esto que asusta enormemente a un Estados Unidos que, sobre todo después de 1991, había dominado el mundo literalmente a capricho, la tierra, el mar, el espacio, el ciberespacio, todo. Y de repente dice, ¿pero de dónde ha salido esta gente? ¿De dónde han salido? De la noche a la mañana. Pero fíjate, ahora mismo, si hablamos de tecnología, es que no hay sector tecnológico en el que no sean ya los más avanzados, o por lo menos estén a la par de Estados Unidos, en tantísimos temas. Y ese es el gran problema, porque fíjate, ya hemos tenido Venezuela, ahora tenemos Irán, incluso el tema de Ucrania. Todo está relacionado con esa lucha de estas dos superpotencias, no tengamos ninguna duda. Y además, fíjate, que es lo que trato de trasladar en el libro, cómo es posible que sin haber intervenido directamente, al menos de forma aparente, en ninguno de estos conflictos, China es la que está saliendo victoriosa, Miguel. Porque mientras la imagen de Estados Unidos se está hundiendo completamente en todo el mundo, la de China está avanzando a pasos agigantados. Y mientras incluso la propia Europa desconfiamos cada vez más de este Estados Unidos, de esta administración Trump, cada vez el mundo se fija mucho más en China. Ahora seguiremos con China, pero te pregunto, ¿cuándo crees que va a acabar esta guerra de Irán, Israel y Estados Unidos? Hay esperanzas de que acabe pronto, porque nos están metiendo en un lío gordo a todos. Claro, el problema es que fíjate que una vez que Donald Trump, Estados Unidos de esta administración, se ha metido en esta guerra, ¿cómo da marcha atrás sin conseguir el objetivo estratégico? ¿Qué es? Tú fíjate que ahora mismo se están focalizando en abrir o no abrir el estrecho de Hormuz, que estaba abierto antes de la guerra. Pero todo lo que se supone que eran los objetivos, acabar o sustituir al régimen iraní. Estábamos hablando de que no tuviera misiles, o por lo menos de largo alcance, que acabar con su programa de desarrollo nuclear, e incluso quitarle todo el uranio que ya hubiera enriquecido, de liberar a las mujeres, que es lo que nos decían. Sí. Y resulta que de eso ya no se habla. O sea, el fracaso está claro. ¿Cómo da marcha atrás a Estados Unidos? ¿Cómo nos dice que se retira habiendo perdido esta guerra claramente? Pero si Trump está todo el día diciendo que ha ganado, que han conseguido todo lo que querían. Pero sabes que no es cierto. Ya, sí. Nos lleva diciendo, por ejemplo, desde hace ya un mes, que había acabado con todo el ejército del aire iraní, con la armada iraní, y vemos que no es cierto tampoco. Y es más, parece ser que Irán tenía muchos más misiles y ha seguido construyendo misiles y drones a un ritmo inesperado, y tenía mucho más de lo que pensábamos. Pero no solamente eso, es que detrás de Estados Unidos está Israel. Israel va a permitir que Irán sea el que gane esta guerra, que se enseñoree de toda esta parte del mundo. Evidentemente no lo puede permitir. Cuando después de 40 años había conseguido convencer a un presidente estadounidense, que era uno de sus sueños, de que atacara Irán. ¿Cómo da marcha atrás ahora? Es que este es tremendamente complejo, porque una vez más, detrás de Irán está China y está Rusia. Que China le proporciona toda la inteligencia, mandó inmediatamente su barco, que probablemente sea el más avanzado del mundo de guerra electrónica, de espionaje, China, para apoyar precisamente en inteligencia, para que los ataques de Irán fueran precisos, que es lo que ha conseguido, también todos sus satélites, porque China tiene un sistema de posicionamiento global, como el GPS estadounidense, que es más avanzado que el GPS estadounidense, que es el Beidou, que significa Osa Mayor en chino. Pero es que además le sigue enviando constantemente con unos aviones gigantescos cargados de material, le está reforzando sus capacidades. Es decir, va a permitir también a Estados Unidos que gane indirectamente China esta batalla cuando es su gran adversario. Es que estamos en un contexto tremendamente complejo. Estamos en una guerra literalmente a muerte entre estas dos grandes potencias que se libran en diferentes planos, Miguel. En el comercial, el económico, el financiero, que luego podemos avanzar un poco, el tecnológico, pero también el geopolítico, y fíjate, y si me apuras, hasta el ideológico. Porque China, como pongo en el libro, sin decirlo, nos está mostrando incluso un sistema político diferente a la democracia, que ellos venden sin venderlo,
directamente como mejor y más eficaz y que satisface mejor las necesidades de los ciudadanos. O sea que no nos das esperanzas de que eso acabe en 15 días, en un mes. Y si por un caso nos dijeran que ha acabado, mañana lo abrirían en algún lugar de África, que hay escenarios de sobra para poderlo abrir, simplemente podría ser Sudán, o cualquier otra parte de Asia, pero no pensemos que este enfrentamiento va a acabar aquí, sino al contrario. Te puedo garantizar, Miguel, que va a ir a mucho más. Un saludo a Pedro Baños, alguien de León dice, Gabriel desde León, desde Benidorm, desde Murcia, muchas ganas de escuchar al coronel Baños, rigor y criterio con todos sus comentarios. Desde Cabezo Torres, desde la Rambla de Córdoba, desde Nueva York, desde Villanueva del Pardillo, y dice, persona muy inteligente y preparada, nuestros dirigentes deberían escuchar más a gente como él, nos sería mejor. Pues muchas gracias a todos tus queridos oyentes, que sé que tienes en todo el mundo y en América muchísimos. 1:23, 12:23 en las Islas Canarias. Nos vamos a conocer un poquito más de esos chinitos para los que pedíamos dinero hace tiempo y que la que tienen preparada. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. El tiempo de misterios en Radio Nacional. El gigante asiático avanza silencioso y paciente, aplicando las mismas enseñanzas que escribió Sun Tzu hace más de 2000 años en El arte de la guerra, un verdadero tratado para vencer en el campo de la batalla. El nombre del ejecutor es uno que muchos pueden haber escuchado. Sun Tzu. Guerrero, filósofo y creador del arte de la guerra. Este antiguo texto contiene las claves para la victoria en la guerra y en la vida. Ahora, las tácticas y estrategias del arte de la guerra. Conozcamos algo más de este tratado de existencia y lucha. Lo que es increíble es lo que decías. Hace un tiempo no contábamos con China, las cosas que comprábamos o que traían eran de mala calidad y sin embargo de repente, como mágicamente, en muy poco tiempo se ha convertido en algo tremendo. ¿Cómo han hecho esto? Quizás siguiendo ese arte de la guerra de Sun Tzu. Detrás hay una filosofía que ellos saben y están aprovechando o aplicando en todas las cosas que hacen. Fíjate, yo me atrevería a decir que este plan que ahora les ha fructificado proviene de la época ya de Deng Xiaoping, cuando llega al poder en 1978, que además emplea aquellas frases de no llamemos la atención, no levantemos suspicacias, ya llegará nuestro momento, su momento ha llegado. Y además, fíjate, aplicando, a pesar de que ellos siguen siendo un país con un partido comunista, que es el que lo manda todo, lo manda absolutamente todo, pero en cambio tremendamente liberales en el aspecto económico, porque precisamente este Deng Xiaoping es consciente de que para ser poderoso hay que ser rico. Y decía aquellas famosas frases de, oye, ¿cómo es esto de que para ser socialista hay que ser pobre? No, tenemos que ser ricos, tenemos que enriquecernos, porque enriquecerse es glorioso. Y fíjate, lo han conseguido. Pero es que además con esa capacidad de sacrificio, de esfuerzo, que en cierto modo nosotros estamos perdiendo y que ellos en cambio presumen de ello, presumen clarísimamente. Y luego, claro, es que piensa que solamente todos los años salen de las facultades de STEM, de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, 5 millones de jóvenes chinos. Con que unos pocos sean genios, que lo son, tú imagínate todo lo que pueden llegar a hacer, y con esa moral además de que piensan que su momento ha llegado de nuevo para volver otra vez a ser el imperio dominante, pero no mostrando fuerza, pero mostrándola si acaso muy indirectamente, sino a través precisamente de procedimientos que a nosotros se nos escapan porque no tienen que ver con nuestra mentalidad occidental. Nosotros vivimos en principios aristotélicos, agustinianos, cartesianos, y ellos funcionan con parámetros completamente diferentes. Para nosotros es o blanco o negro, pero ellos no. El yin y el yang no son antagonistas, se superponen, se solapan. Y vemos, de hecho, el símbolo del yin y el yang están como enlazados, ¿verdad? Como entrelazados, para que veamos que ellos trabajan en todo el espectro completamente y no rechazan nada. Y además saben hacerlo con una tremenda astucia. No entran como arrasando, como presumiendo de nada, sino de una manera mucho más
civilina, podríamos decir, ¿no? Que no tiene nada que ver con nuestra manera de comportarnos o como han hecho los imperios occidentales, empezando por el estadounidense, ¿no? Que ahora mismo, que parecía como, lo estamos viendo, que si no entra con toda su fuerza militar, con sus portaaviones, si no ataca, si no bombardea, pues parece como que no es imperio, ¿no? Y ellos saben hacerlo de una manera muy diferente, que es lo que intento trasladar en el libro, de cómo pretenden dominar el mundo y cómo lo están consiguiendo, pero con parámetros que a nosotros se nos escapan completamente porque no son como funcionamos en el mundo occidental. Al final del libro, aunque en todas las partes del libro, hablas de algunos de los sistemas de este Sun Tzu, de este arte de la guerra, y parece que lo están aplicando. Flexible como el junco, por ejemplo. Eso es. Mostrar la fuerza, amagar el golpe. Increíble, ¿no? Que así detrás de todo eso haya... Claro, pero fíjate, es que lo que aplican es esas enseñanzas milenarias, que el libro prototipo, el libro más famoso, más conocido, es precisamente El arte de la guerra de Sun Tzu. Incluso yo mismo me impresionaba a medida que iba escribiendo este libro, digo, es que lo aplican al pie de la letra, lo aplican al pie de la letra. Es cierto que en el libro original de Sun Tzu hay parámetros, hay capítulos que dices, claro, ¿cómo encajas al hablar, por ejemplo, de los terrenos? Claro, pero es que los terrenos son el espacio, el ciberespacio, cómo actúan en estas nuevas dimensiones. Pero es que aplican al pie de la letra esos principios de Sun Tzu, estas enseñanzas milenarias. Es increíble, porque además lo hacen incluso con precisión, casi quirúrgica, en todos los aspectos. Y fíjate, al principio de cada capítulo del libro habrás visto que he sacado la frase, digamos, más lapidaria del texto originario de Sun Tzu. Uh-huh. Date cuenta cómo ellos lo aplican y podríamos decir que los errores que ahora mismo está cometiendo Estados Unidos, los errores que está cometiendo Donald Trump, es precisamente lo contrario de lo que decía Sun Tzu. O sea, el error es porque no están aplicando las enseñanzas de Sun Tzu. Por ejemplo, si entras en una guerra, tienes que tener toda la información sobre el enemigo, parece ser que sobre Irán no la tenían toda, y no solamente eso, sino que tienes que entrar en una guerra pensando en que sea breve, porque si no te puede debilitar a ti mismo por fuerza que tengas. Y fíjate el error, por ejemplo, que ha cometido Donald Trump, una vez más, en esta guerra contra Irán. Y así podemos aplicar muchos más de esos principios que luego podemos ir viendo uno por uno, que dices... Pero es que nadie leyó a Sun Tzu en Estados Unidos. ¿Cómo han podido cometer estos errores, verdad? A mí me ha ocurrido lo mismo, seguramente que, bueno, mucho menos que a ti, viendo cada uno de los capítulos como observaciones generales. Es clave en toda batalla engañar al enemigo. Hay otra parte que habla de las recompensas. Ellos también dan recompensas. Claro, fíjate, es que ese libro es muy interesante, no solo, porque es un libro que no solo habla de poder, habla también de filosofía que podemos aplicar incluso para nuestra vida diaria. Es que es muy importante. Tú sabes que en el tema del liderazgo, tan importantes son los castigos como las recompensas. Tú tienes que ser capaz, obviamente, de imponer una disciplina a través del castigo, pero también tienes que ser capaces de imponer una moral a través de las recompensas. Unas recompensas que sean justas, que todos los recompensados y los que no lo son, que aspiran a ello, lo vean con absoluta justicia. Y ellos lo saben hacer muy bien. Y también el liderazgo. Tú fíjate que ahora mismo los niños en China estudian el pensamiento de Xi Jinping, que lo ha metido en la Constitución como que fuera el pensamiento en su momento de Mao, ¿no? Luego vamos a hablar del Porque eso es muy importante para fortalecer esa imagen de liderazgo y también de unión patria. Que esto es muy importante, que también quiero matizar, Miguel. Cuando hablamos de esto no significa ni que a nosotros nos guste el régimen chino ni su sistema político. Estamos hablando con objetividad de lo que están haciendo y de lo que para ellos son verdaderos aciertos. Que mientras nosotros vamos, en cierto modo, en la dirección equivocada, ellos van en la dirección, para ellos acertada, para dominar el mundo. Y fíjate, ¿por qué te decía antes esta moral? Tú piensas que ellos no se consideran, los chinos, un país con 2.500 años de historia. Se considera una civilización con al menos 6.000 años de historia. Y que además, durante esos 6.000 años de historia, ellos fueron, que fue lo que significa etimológicamente China, el país del centro. El país del centro, sobre el que pivotaba todo. Y solamente perdieron ese ritmo, esa potestad, durante 200 años, a partir del inicio de la Revolución Industrial, cuando el peso, el centro de gravedad del mundo, que estaba en China, pasó a Europa. Pero ahora las tornas están cambiando y ha vuelto ese centro de gravedad otra vez precisamente
a esa parte de Asia. Y ellos entienden que es el momento de volver otra vez a ser ese país dominador, el país del centro. Y además algo muy importante, en lo que yo insisto mucho a lo largo del libro, de salir de lo que ellos llaman el siglo de la humillación. Esa humillación en la que fueron sometidos a la humillación por europeos, principalmente por los ingleses, por franceses, pero no solo por ellos, también por los japoneses, y que es el momento de recuperar el orgullo nacional como pueblo integrado, y que además lo están haciendo de una manera, digamos, muy acertada también para ellos, y además ser capaces de volver otra vez a ser una vez más los dominadores, pero de una manera diferente, como te decía, a como lo pudo hacer el Imperio holandés, el Imperio británico o actualmente el Imperio estadounidense. 1:34, 12:34 en las Islas Canarias. Son solo apuntes de este estado de la guerra con el coronel Baños hoy. Me encanta, dice, soy muy fan del señor Baños, es la diversidad de invitados, lo que nos hace grandes, dice a nosotros. Escuchándote en Bilbao entre relámpagos, desde El Salvador, desde Weimar en Tenerife, desde Chihuahua, México, un montón de lugares. Tienes muchos fans también por ahí fuera, tú, ¿eh? Pues mira, afortunadamente es verdad, en mi modesto canal, entre el 30... ¿Cómo se llama el canal? ¿El canal del coronel? El canal del coronel. El canal del coronel. En YouTube. Entre el 30 y el 40% de mis oyentes son de Hispanoamérica, lo cual me enorgullece enormemente. Pues sabes el cariño que tengo a todos estos países, que visito con mucha regularidad, y estoy encantado de tener que me reconozcan en estos países, que para mí son maravillosos. Lo compartimos, y también en España te reconocemos. Como digo, 1:35, 12:35. Vamos, te digo, solamente son apuntes, porque el tema, estaría contigo una vida hablando de todo esto, pero solamente dar claves, y si quieren que lean el libro El Tao de la Guerra. Pero vamos a hablar de lo que está pasando, o lo que es China. Radio Nacional de España, la radio por delante. Esta semana hablamos de Elu, una app para padres que quieren estar más cerca y mejor conectados con sus peques. Cruce de cables, David Sierra. Además, recordamos aquellos viajes con mapas de papel, sin GPS ni indicaciones en el móvil, y un tema que nunca deja indiferente a nadie, la criogenización. Cruce de cables. Tecnología del día a día. Los domingos a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Y cuando quieras en RNE Audio. Bajo la sombra. Para mí, la Cuesta de Moyano fue un palacio de tesoros. Me ha ayudado a construir mi biblioteca. Y prácticamente todos los libros de mi casa que son interesantes vienen de la Cuesta de Moyano. 101 años de historia literaria concentrados en 200 metros de calle, lo que la convierte, como decía Umbral, en la calle más leída de Madrid. Memoria de Delfín, Arturo Martín Lafuente. Esta semana hablamos de la Cuesta de Moyano. No se lo pierdan. Los lunes a la 1 de la madrugada, las 12 en Canarias. Y cuando quieras en RNE Audio. Radio Nacional de España. Este es el momento. El momento de tus misterios. Todos están en Espacio en Blanco. El poder de China en el mundo es cada día más evidente. El canal Expansión nos ofrece algunos datos relevantes. Drones equipados con inteligencia artificial, misiles hipersónicos y aviones de alerta temprana de nueva generación. China no ha escatimado a la hora de demostrar al mundo su poder militar durante el desfile que organizó Pekín para conmemorar el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Flanqueado por los presidentes de Rusia y Corea del Norte, Vladimir Putin y Kim Jong-un, el líder chino Xi Jinping presidió un desfile militar de 90 minutos, del que por primera vez han formado parte las nuevas ramas de la Fuerza Armada dedicadas a operaciones en el ciberespacio, el espacio y la guerra de la información.
En su discurso, Xi afirmó que el pueblo chino realizó una gran contribución para salvar la civilización humana y defender la paz mundial, y advirtió de que la humanidad se enfrenta de nuevo a elecciones: la paz o la guerra, el diálogo o la confrontación. Insistió el mandatario en que China es fuerte, no teme a nadie y está lista para asumir un papel de liderazgo en el mundo. Y su poder militar no es lo único que poseen. La transformación que ha conseguido China va mucho más allá de lo que podamos imaginar. Tratemos de conocerlo un poco más. Siguen llegando multitud de mensajes. Gran invitado. Saludos al coronel de Josué Natán desde Oaxaca, México. Un placer escuchar al coronel Baños. Todo el mundo está diciendo eso. Qué curioso. ¿Todo ocurre o cuándo se pegan este despegue? ¿En alguna parte del libro leído después del COVID? ¿De la COVID? Sí. Es verdad que hay un punto de inflexión que quizás sea el año 2001, cuando le permiten ingresar a China en la Organización Mundial del Comercio. Esto empieza a transformar todo. Pero sobre todo ha sido, me atrevo a decir, en los últimos 15 años, no más. Fíjate que la primera vez que habla Xi Jinping, que ahora todos hablamos de la ruta de la seda, la terrestre, la marítima, la primera vez que habla Xi Jinping de la ruta de la seda marítima es en septiembre de 2013. Septiembre de 2013, hace nada. Pero un mes más tarde habla de la ruta de la seda terrestre. Pero es que apenas un mes más tarde ya estaba llegando el primer tren desde Yiwu, en la costa de China, hasta Madrid. Te iba a preguntar por él, 13.000 kilómetros. 13.000 kilómetros que emplean como 60 maquinistas, que pasa por diferencias de temperatura de 80 grados, de frío al calor, tú fíjate, es algo espectacular. Pero es que luego en 2015 habla por primera vez de la que hoy sea quizá la ruta más interesante de la seda, que es la digital, que lo enlazamos con el tema del 5G, 6G, porque ellos están en el 6G, de Huawei, de ZTE, las peleas que tienen ahora mismo Estados Unidos y China por implementar estos dispositivos en distintas partes del mundo, las presiones que sufrimos en Europa por parte de los servicios de inteligencia estadounidenses y de la diplomacia estadounidense para que no se implementen estos dispositivos, con el argumento de que nos van a espiar, pues lo que ha hecho exactamente los dispositivos estadounidenses hasta ahora, ¿verdad, Miguel? Es decir, para que veamos la pelea que existe en todo. Y fíjate, esto se habla hace muy poco tiempo. Si hablamos de la carrera espacial, pues exactamente igual. Hasta el año 2015-2016, China casi ni se lo había planteado. Hoy tiene su propia estación espacial, propia China, no internacional, China. Y probablemente terminen por llevar seres humanos a la Luna antes que Estados Unidos. Sí. Que es el miedo que precisamente tiene Estados Unidos. Entonces tú fíjate, es que prácticamente de la noche a la mañana yo entiendo que Estados Unidos tiene que estar asustado. Decir, pero ¿cómo han podido hacer este desarrollo? Piensa que ellos lo que hicieron fue enviar a sus principales cerebros, a los jóvenes más valiosos, a absorber el conocimiento allí donde estaba. Donde estaban dando clase los premios Nobel, en las mejores facultades del mundo. Luego han vuelto en lo que llaman el plan de los 1000 talentos, recuperar a los mejores para que sirvan a su país, que para eso les ayudaron en su momento, y claro, y el despegue ha sido tremendo. Pero fíjate lo que te decía, sobre todo con esa moral de que es nuevamente su momento, y que además tienen muy claro el objetivo, que te lo voy a decir así de claro, porque lo dicen ellos, que es para el año 2049, cuando celebren el centenario de la creación de la actual República Popular China, ser los amos del mundo. Pero una vez más, no pensemos que lo van a hacer con una imposición militar, con conquistas militares, con invasiones, sino a través, como te decía, del comercio. Ese comercio que hace 20 años el principal exportador a la mayoría de los países del mundo era Estados Unidos. Hoy es China. Pero es que hace 20 años China prácticamente no presentaba ninguna patente internacional. Las presentaba más de la mitad de Estados Unidos. Hoy quien presenta más de la mitad de esas patentes internacionales es China. Le ha dado la vuelta completamente. De hecho, Huawei es la empresa que más patentes internacionales presenta de todo el mundo. Claro, yo entiendo que por eso Estados Unidos tiene tanto miedo a lo Huawei
todo lo que está haciendo, por ejemplo, aquí en Europa. Pero fíjate, si hablamos de vehículos eléctricos, porque además ellos piensan, ¿qué va a pasar dentro de unos cuantos años? ¿Por dónde quiere ir Europa? ¿Quiere ir por el mundo electrificado? Nosotros lo vamos a dominar. Vamos a dominar las materias primas que hacen falta, las tierras raras, el coltán, el litio, el cobalto, y van a depender de nosotros. Tú fíjate que hace muy pocos días la Unión Europea ha dicho que que ya no va a permitir que se instalen dispositivos electrónicos, es decir, por ejemplo, para obtener energía eléctrica, tanto aerogeneradores como placas solares, que tengan medios chinos, o sea, que provengan de piezas chinas. ¿Y dónde lo vamos a hacer? Si ellos tienen hasta los recursos naturales que ya lo han copado todo. Pero es que además, sabiendo eso, han insistido en esas tecnologías, y hoy China, por ejemplo, fabrica más vehículos eléctricos que el resto del mundo junto. ¿Quién fabrica prácticamente todas las baterías eléctricas del mundo? China. ¿Quién fabrica prácticamente todos los teléfonos móviles del mundo? Sean de marca china o no sean de marca china, China. Y así podríamos continuar con todo lo demás. Fíjate, ¿cuántas marcas hay de coches y de motos que ya ni nos suenan, las que nos están invadiendo? Y están llegando. Que están cerrando concesionarios de vehículos europeos tradicionales y lo están transformando a concesionarios de vehículos chinos. Es decir, es apabullante completamente. Es decir, yo entiendo que es que esto impresiona, de verdad que impresiona. Pero fíjate, ya, si me preguntaras, define una palabra ahora mismo a China, yo diría inevitable. 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 Porque ¿cómo evitamos no estar... No digo, una vez más, sin que nos guste su sistema político? Es decir, no estamos alabando un sistema, estamos en absoluto, jamás. Pero ¿cómo evitas ahora mismo no tener una relación con China? Si son los más avanzados en tantos campos. Y fíjate que todavía no hemos hablado de la pelea financiera. Ahora íbamos a ir a ello. Déjame un segundito. Otra cosa que quería preguntarte: ¿cómo se están haciendo con cantidad de territorios en todo el mundo? Yo tengo la oportunidad de estar en Latinoamérica, en Ecuador, por ejemplo, es un ejemplo. Carreteras se habían hecho los chinos, todo. En Benín tenían la costa toda acogida. En muchas partes del mundo se están haciendo con territorios, seguramente con territorios que tienen riquezas, evidentemente, ¿no? Y comprándolo en silencio, además. Todo. Pero mira, por ejemplo, si hablamos de África, hasta no hace muchos años, muy poquititos, prácticamente la mitad de los países de África, estamos hablando de los 54 países que hay en África, seguían reconociendo a Taiwán y no a la China comunista. Para que nos entendamos, hoy, de esos 54 países, 53 reconocen a Pekín y no reconocen a Taipei, ya no reconocen, quitando Suazilandia, ya no reconocen a Taiwán. Tú fíjate cómo le han dado la vuelta a todo. Exactamente igual, prácticamente todo el mundo, igual en América. Es que incluso países de América que teóricamente están todavía muy próximos a Estados Unidos, resulta que llegas allí y te dicen, ese estadio de fútbol lo ha construido China. No lo ha regalado China. Tú sabes que en política internacional no se regala nada. Sí. Es la manera de ir penetrando en los países. Y luego hay países que claramente están tremendamente próximos a China. Fíjate, la pelea ahora mismo diplomática y de los servicios de inteligencia que hay en Perú es algo espectacular, porque ha construido un puerto de aguas profundas, el puerto de Chancay, de donde parte el corredor bioceánico hasta Brasil para salir al Atlántico, que esto está transformando completamente la logística mundial, la cadena logística mundial, y la pelea es tremenda, pero pelea de verdad a muerte, porque obviamente a Estados Unidos no le interesa esta transformación absoluta de esta cadena logística global. Y así podríamos hablar cómo se lleva el litio del Triángulo del Litio, de Argentina, Bolivia, Chile, cómo se lleva el cobre de Chile, cómo se lleva la soja de Argentina y de Brasil. Entonces, claro, o cómo se llevaba el petróleo de Venezuela, que es parte precisamente de la intervención de Estados Unidos, porque no pensemos que cuando hablamos de geopolítica aquí se hace nada ni por los derechos humanos, ni por las libertades, ni por nada. Piensa que estamos hablando de otros intereses mucho más espurios, mucho más opacos, que son los que verdaderamente mueven el mundo. Querías hablar de financieros. Creo que China tiene la deuda de los Estados Unidos comprada. Verá, eso es una leyenda urbana que no coincide con la realidad. Vale. Pero no te preocupes porque todo el mundo lo entiende que es así. Mira,
el mayor tenedor de la deuda estadounidense, que hoy supera los 39 billones de dólares, trillones para ellos, es Japón, aproximadamente con 1,2 billones. China es verdad que era el segundo tenedor de deuda estadounidense con 1,1 billones. En los últimos meses se ha desprendido de casi 400.000 millones de deuda estadounidense. ¿Por? Todavía le queda, porque para debilitar precisamente la hegemonía del dólar. Porque lo que está intentando es que este poder que ha tenido Estados Unidos gracias a esta hegemonía del dólar, en el que todos negociábamos las transacciones internacionales en dólares, prácticamente todas, que además todos ansiábamos tener estos bonos del Tesoro, tanto estados como particulares, o que, por ejemplo, las principales monedas de reserva en la mayoría de los países del mundo estaba referenciada en dólares. Esto se está acabando. Y es China quien lo está propiciando. Fíjate que, por ejemplo, si volvemos al tema de Irán, cuando te dice, ¿por qué de repente Irán dice que deja pasar a un petrolero siempre y cuando, que es la condición que le pone, además de que le pague 2 millones de dólares, el petróleo lo haya comprado en yuanes, ya no en petrodólares? Tú fíjate qué cambio más radical. Cuando hasta ahora todas las transacciones relacionadas con la energía se realizaban en petrodólares, fuera el petróleo, el canadiense, el Dubái, el Texas o el que fuera, todo se estaba referenciado en dólares. Para que veas qué cambio y cómo lo está haciendo poco a poco, de una manera, esta manera tan, una vez más, tan civilina, empleando lo que yo llamo la estrategia, que lo pongo también en el libro varias veces, la estrategia no esto decimos, es que es todo como muy fluido, no. Yo fíjate que hablo de gelatinoso. Porque como la gelatina, dependiendo de la temperatura, o se pone muy duro o se pone muy blando. El yin y el yang, ¿cómo lo van alternando? De manera gelatinosa. China tiene también, he leído en tu libro, la flota naval más grande del mundo. Y tienen algo que llaman el collar de perlas, que lo has sugerido ahora. Crear una serie de puertos para tener ahí almacenadas las cosas que necesiten para no tener que ir y venir. Lo he explicado así en plan claro. Bruto. ¿Qué pasa, Miguel? Piensa que el 80% más de todo su tejido industrial lo tiene en la costa. Para proteger esa costa, China, que ha hecho ese collar de perlas, que en algunos casos son islas que estaban por debajo del nivel del mar, que no existían como tales, y las ha construido, y algunas con aeropuertos incluso de una pista de aterrizaje muy larga que permite el aterrizaje de aviones de gran envergadura. Y eso lo que es para proteger precisamente su costa. Y en toda esa parte del mundo, enfrentado con otros países, puede ser con Filipinas, puede ser con Brunei, pero lo que ha hecho es esa estrategia impresionante de ese antiacceso y de negación de área, que insisto mucho en el libro, con unos procedimientos, con misiles que ellos llaman antibuque o antiportaaviones, que para disuadir precisamente de que una flota importante se llegue ni siquiera a acercar a esa parte que para ellos es absolutamente esencial para proteger su tejido industrial. Lo estamos simplificando mucho, evidentemente es mucho más complejo, porque es que efectivamente, mira, hoy todavía por capacidad de destrucción no tienen tanta como Estados Unidos, pero ya tienen más buques en superficie y submarinos que el propio Estados Unidos. Es algo muy desconocido. Como te comentaba, que el sistema GPS suyo, el Beidou, es mucho ya más avanzado que el propio de Estados Unidos, aunque aquí no lo conozcamos, como tantas otras cosas. Fíjate, pongo otro ejemplo de los aviones de combate. En Europa estamos en la generación 4,5. En Estados Unidos están en la 5ª generación, que es, por ejemplo, su avión F-35, el que ansiamos comprar todos los europeos. Ellos ya tienen aviones volando de 6ª generación. De 6ª generación. Cuando hablamos de generación estamos hablando de invisibilidad, estamos hablando de electrónica, de guerra electrónica, estamos hablando de uso de la inteligencia artificial, que ellos están tremendamente avanzados, porque la inteligencia artificial obviamente tiene un uso civil, pero también tiene un uso militar, que lo estamos viendo ya, drones que solo funcionan con inteligencia artificial. Y de hecho, fíjate algo que a lo mejor te habrá llamado la atención, estos aviones nodriza, que llevan dentro, en su vientre, cientos de drones, para lanzarlos en algún momento, para destruir incluso un portaaviones y todos sus buques de apoyo, que además están dotados de esa inteligencia artificial de tal manera que tienen una cadena de mando,
que si el líder es destruido, saben perfectamente quién tiene que dirigir a todos los demás drones. Así hasta llegar al último de ellos. Es decir, es que es algo que yo entiendo que da miedo, que impresiona, que es apabullante, porque eso lo tienen ellos para respaldar, fíjate, lo otro que todavía da más miedo, que es precisamente todo el desarrollo tecnológico en todos los ámbitos. Si me permites, mira, hace muy pocos días el dueño del gimnasio al que voy, chico joven, me dijo, mira, vengo de Colonia, de donde se realiza la feria de fitness, de gimnasios más importante del mundo, y me he encontrado por primera vez, que nunca habían ido, a los chinos con unas maquinarias absolutamente sofisticadas que no tienen nada que ver con lo que conocíamos hasta ahora, todas dotadas de inteligencia artificial, y viene todo el mundo asustado. Un sector en el que nunca había entrado China. Es decir, para que veas que es en todos los campos, en todos los sectores, lo que están avanzando y lo que están haciendo. Déjame que introduzca otro aspecto que en alguna parte del libro hablas. Antes había opio en China. Ahora hay fentanilo. Y lo han... No en China, el fentanilo está en Estados Unidos. Y está empezando a entrar en Europa y en España. ¿Pero que no fabrica? El fentanilo es un opiáceo sintético. Claro, pero los precursores salen de China. Y hay quien cree que es precisamente la revancha de China por todo lo que sufrieron las guerras del opio, fomentadas por los ingleses para adormecer a todo un pueblo que les interesaba. Y ahora se cree que es la revancha ¿contra quién? Contra su gran adversario, principalmente, que es Estados Unidos. Y Occidente en general, pero sobre todo Estados Unidos. Porque esto es un drama tremendo, Miguel. Sí. Tú sabes que cada día en Estados Unidos mueren al menos 200 personas a causa del fentanilo, porque no es una droga lúdica, no, es absolutamente destructora de las personas. Estas imágenes que habrás visto algún vídeo terrible de estadounidenses en barrios enteros de las principales ciudades convertidos en zombies humanos, en zombies hasta que se mueren. Y claro, entonces hay quien cree que es además tremendamente adictiva, que puede ser, vamos a dejarlo en suspenso, una maniobra muy civilina también de China para, digamos, quitarse la espina de aquellas guerras del opio que sufrieron y que tantos daños les hicieron. Nos quedan 4 minutitos y quiero introducir la cuestión financiera que tú decías, o la carrera espacial, como quieras, porque nos queda hablar de Xi Jinping, que también vaya personaje. Carrera espacial, ¿son los primeros o van a estar los primeros enseguida? Sí, porque además, claro, es que piensa que una vez ellos tienen la ventaja, primero que tienen un plan. Lo primero es que tienen un plan, lo que no tenemos en Europa, que estamos muy descentrados. Ellos tienen un plan y tienen las ideas claras y saben la importancia de dominar el espacio. Lo primero es la Luna. De la Luna, que sabemos que hay agua, por lo cual se puede establecer allí la vida. Quieren además montar una central nuclear para abastecer de electricidad. De ahí saltar, incluso aprovechando el helio 3 que hay en la Luna como combustible, saltar a Marte y a otros planetas y a otros asteroides, porque hay muchos asteroides que son inmensamente ricos en minerales estratégicos, incluyendo oro, que por cierto China está almacenando grandísimas cantidades de oro que se cree incluso para sacar otra moneda universal, de uso universal, que te llega a desplazar incluso al propio dólar. Pero la carrera espacial, ya te digo, es algo increíble todo lo que están haciendo con sus tayikinautas, casi como les llaman, y que prácticamente han empezado, como te decía, de la noche a la mañana. Tayikinautas. Increíble. ¿Y el mundo financiero, 2 minutitos? Sí. ¿Quieren cambiar? Eso es lo que te decía, una nueva moneda, que llevan tiempo trabajando en ello, el desmontar esta hegemonía del dólar, que para ello convencer a muchos países que ya de estos países, por ejemplo, africanos, que sus productos ya no los vendan en dólares, los vendan en yuanes. Países, por ejemplo, con todo este mismo enfrentamiento que hay entre estos bloques, pasaba con Irán, pasa con Rusia, incluso con India, que ya no, entre ellos no negocien con dólares, sino que negocien con sus propias monedas y, a ser posible, con yuanes. Es decir, acabar el sistema. Aquí utilizamos, en el mundo occidental y prácticamente en todo el planeta, se utilizaba el sistema SWIFT, el sistema financiero intercambiario mundial, que permitía precisamente hacer transferencias entre todos los bancos del mundo. Ellos tienen su propio sistema, que es el sistema CIPS, en el que cada vez tienen más bancos asociados. Y fíjate, aquí conocemos las tarjetas de crédito estadounidenses, ¿verdad? La Visa, la American Express, la Mastercard. Claro, pero es que ellos tienen una tarjeta de crédito, Miguel,
que es la UnionPay, que probablemente nunca hayas oído hablar de ella. Nunca he oído hablar. Pero me la tengo que ir sacando ya. Aunque no te lo creas, con esa tarjeta puedes sacar dinero de cualquier cajero de España, cualquier cajero electrónico, y puedes pagar en la práctica mayoría de los establecimientos, para que nos demos cuenta de cosas que se nos pasan desapercibidas, pero que están ahí y con un poder mundial impresionante. Luego me cuentas dónde se saca. Hemos de hacer una pausa, llegan las noticias, nuestros compañeros de las 2, la una en las Islas Canarias, el coronel Baños sigue todavía con nosotros para contarnos más de estas historias que están poniendo. Esto sí que es un misterio, esto sí que da miedo, ¿eh? Esto sí que da miedo. No, efectivamente, misterios que dan mucho miedo. Mira, me quedo con la boca abierta. Como digo, llegan los compañeros, después sigue el coronel Baños, no os vayáis. Y recordaros que vamos a estar con él y con otros un montón de gente muy bonita en ese congreso 15, 16 y 17, un congreso solidario en Teruel. El Teatro Marín vamos a hacer el programa y habrá otro montón de actividades que no podéis perderos si queréis venir a vernos, y si no, escuchad el programa después. No os vayáis, que todavía nos queda hablar de Xi Jinping y sobre todo de si tenemos algún tipo, qué cosa podemos hacer para librarnos o para estar un poco preparados para lo que nos viene. Enseguida regresamos. Con el coronel Pedro Baños esta noche aquí con nosotros, 2 y 5, 1 y 5 en las Islas Canarias, segunda hora de este programa especial que estamos haciendo hablando del Tao de la guerra. Te saludan, ya no te quiero leer todas las cosas. Qué bien explicado el panorama mundial, el coronel Baños te deja las cosas claras, mil gracias. Desde Córdoba, Argentina, te saluda saluda al coronel, un fiel seguidor de su trabajo, Juan González, cantidad de gente en montones de lugares. Te voy a pedir que puedas, si puedes, que seas telegráfico, porque nos queda hablar de un personaje que yo cada vez que le miro la cara, ahora lo descubrimos. Al frente de este gigante se encuentra un personaje misterioso y poco conocido. En el canal N+, encontramos algunos datos sobre él. Xi Jinping, el máximo líder chino y posiblemente el hombre con mayor poder político en el mundo, es también uno de los más grandes misterios. Esta es su historia, hasta donde podemos conocerla. Xi Jinping nació en Pekín en 1953. Fue de la primera generación tras el triunfo de la Revolución China. El nuevo mundo de esta nación, por fin reformada y unificada, parecía traer un verdadero cambio a tantos años de hermetismo y conflictos en la región. ¿Y cómo no iba a ser así, si el padre del ahora líder chino fue ni más ni menos que Xin Zhangshun, uno de los pioneros de la guerrilla, héroe de los combates del norte y viceprimer ministro del gobierno maoísta? Los primeros años después de la revolución, la familia Xi vivió entre los privilegios del nuevo régimen, pero para 1969 fueron víctimas de la revolución cultural. Sus padres fueron encarcelados y acusados de traición, mientras que él fue enviado a los campos de Shanxi a realizar labores forzadas, que fueron parte del plan de Mao Zedong para que las generaciones jóvenes entendieran el trabajo del campo. Aquí vivió entre cuevas y militares de 1969 a 1975, combinando el trabajo, el peso de ser hijo de un preso político del régimen y también sus estudios. Después de dejar Shanxi, comenzó su camino en la política, logrando anexarse al Partido Comunista de China en 1974. Esta es parte de la historia del más influyente líder de la actualidad. Y te pregunto, Pedro, ¿cómo esta persona ha llegado a ser el presidente de un país y convertirlo en el país más poderoso del mundo? Hombre, con inteligencia, con rigor, con esfuerzo. Tú piensas que mientras aquí parece que en Occidente cada vez nos gustan más, o nos tenemos que ir acostumbrando más al tipo de líder casi un poco payasete, muy histriónico, ¿verdad? Que hace cosas muy llamativas. Que ellos están en la línea todavía de ese rigor, de ese personaje que lidera, pero a base de mostrar un ejemplo, de que además se convierte en el padre, en esa figura paternal, que además es una figura paternal en el sentido que también de que impone una disciplina, pero que al mismo tiempo es cariñoso y acogedor, ¿no? Y las recompensas. Y las recompensas. Y luego tú piensas que sus orígenes claramente pues también la han marcado, pero sobre todo en ese sentido de ver cómo es el nuevo
timonel, un poco lo que fue Mao, con las barbaridades que hizo Mao, que por supuesto jamás las vamos a disculpar, ni mucho menos, pero en ese sentido también de que sea esa figura paternal que se estudia, como te decía, en los colegios, que se aprende sobre su lectura o sobre sus discursos, que también es importante. Y no olvidemos que modificaron la Constitución para que pudiera ser presidente perpetuo, ¿sí? Tanto él como el vicepresidente, a perpetuidad. Pero claro, porque eso les da también esa continuidad. Tú piensas que nosotros tenemos, una de las debilidades que tiene el sistema democrático es la alternancia política, que eso hace que, como dicen, que cuando alguien llega al poder, el primer cometido que se da es ganar las siguientes elecciones, que es la principal preocupación. Ellos no están en ese juego, no tienen esa preocupación. Su preocupación es precisamente ver cómo pueden hacer progresar a su país y a toda su población. Están en otra dinámica diferente y, por tanto, que les decía, en cierto modo muestran, sin mostrarlo, otro tipo también de sistema político que puede ser incluso más favorable, ¿no? O más positivo para los ciudadanos. Y sobre todo esa imagen, como te decía, por un lado paternal, pero por otro lado también firme, por otro lado seria. Tú fíjate qué diferencia de cuando Donald Trump viene aquí, por ejemplo, a Francia y coge a Macron, le da la mano y casi le hace botar sobre el suelo. Qué diferencia de cuando va a ver a Xi Jinping, y probablemente dentro de unos días está previsto que vaya a verle, se reúnan. Qué diferencia cómo le da la mano y cómo le trata. Pero eso también hay que sabérselo ganar. Tú piensas que el respeto, lo primero tienes que respetarte a ti mismo, respetar a los demás, pero también hacerte respetar. Y aquí hay algunos de nuestros líderes que claramente ellos han perdido el respeto porque han empezado casi ni por no respetarse ellos mismos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia también de esa imagen de que, claro, para gobernar un país de casi 1.500 millones de personas, tú necesitas tener ese rigor y esa seriedad. No estamos justificando para nada China. Además, mira, eso es muy importante, Miguel, porque mira, muchas veces cuando hablamos de que es un país autoritario, de que es un país donde está el Partido Comunista, todo lo que tú quieras. Tú piensas que tenemos que ser también claros. En el mundo, de los 193 países que hay en Naciones Unidas, más alguno que no está, apenas hay una veintena de países que son democracias plenas. Una veintena de países. Solo. Esto es un estudio que saca todos los años la unidad de inteligencia, la de la revista The Economist. Solo hay una veintena de países. Luego están lo que se llaman democracias imperfectas. Algunas veces España ha estado como democracia imperfecta. Luego pasamos a lo que se llaman los regímenes mixtos. Pero curiosamente, la mayoría de los países del mundo son países autoritarios, con los que nosotros no tenemos ningún reparo en hacer negocios, empezando por los países del Golfo, que ahora están en la guerra también, o aparentemente en guerra contra Irán. Quiere decir que esto hay una tremenda hipocresía, porque cuando señalamos a un país claramente porque no es una democracia, pero nosotros hacemos negocios con muchísimos países que no son democracia. Y aquí compran equipos de fútbol, llevan su compañía aérea, la llevan algunos equipos de fútbol en la camiseta y no pasa absolutamente nada. Por eso te quiero decir que también tenemos que ser claros cuando hablamos de estos temas. Pero piensa, hay algo muy importante. Dentro de las guerras que ahora mismo se libran, estas guerras comerciales, financieras, tecnológicas, hay una guerra de la que no hemos hablado, Miguel. ¿Cuál? Que es la guerra cognitiva. En la guerra cognitiva, donde entran en juego las operaciones psicológicas, las operaciones de influencia, la manipulación mediática, la propaganda de guerra. Y tú piensas que mucha de la información, por ejemplo, que recibimos de China es propaganda de guerra, que no coincide para nada con la realidad en absoluto. Y esto te lo puede decir cualquier persona que por negocios o por placer viaje rutinariamente a China, que mucha de la información que no traslada resulta que no es la realidad que se vive allí en el país. Una vez más, sin justificar nada y sin defender a nadie, simplemente entendiendo que cuando hay una guerra, esta guerra geopolítica de la que hemos comenzado hablando, tú piensas que hay que demonizar al adversario, hay que ridiculizarle, y es parte también de lo que estamos viviendo. Y obviamente nosotros vivimos en el mundo occidental y recibimos esta propaganda del mundo occidental para desprestigiar a los adversarios del mundo occidental. ¿Sigue habiendo hambre en China? Gente que tenga pobreza. Esos 600 millones de pobres que te decía, de pobres de solemnidad, han desaparecido. Ya no existe. Esa pobreza no significa que obviamente no haya todavía desigualdades sociales. Y es más, te voy a decir, China los últimos años estaba creciendo 2 dígitos. 12, 15% anualmente.
se ha autofrenado precisamente para que no haya demasiadas diferencias sociales, porque había cada vez más 1.000 millonarios, y no querían precisamente de que hubiera una parte de la sociedad que se quedara demasiado descolgada. Y tú sabes que además allí se ha penalizado, pero cuando digo penalizado es hasta con la pena capital, a los políticos que se les ha cogido en actos de corrupción flagrante, donde además presumían ellos o sus familiares de vivir en el lujo más absoluto, porque no quieren precisamente trasladar esa mala imagen al resto del pueblo. Pero es verdad que sigue habiendo desigualdades, pero esa pobreza extrema que había hace apenas 20 años, hoy ya no existe. Tengo muchos amigos que han viajado a China, me decían que habían visto los coches más increíbles. Y yo la vez que estuve, hice un viaje cortito, pasé por un lugar y estaban construyendo 4 ladrillos. A la vuelta de la semana ya habían construido 10 edificios. Y ¿cómo lo han hecho tan rápido? Pero fíjate, además, Miguel, eso es parte también de la moral que tienen ahora. Tú piensas que ahora mismo un joven chino, que ya no te digo su abuelo, su padre probablemente hubiera vivido en una chabola, hubiera sido de estos 600 millones de pobres, que prácticamente no hubiera tenido ni para comer. Y de repente este joven se ve que él vive en la ciudad más avanzada del mundo. Porque si tú ahora mismo vas a China y vuelves a cualquier ciudad europea o estadounidense, dices, pero si nosotros somos casi el tercer mundo comparados con ellos. Es decir, es que el salto, y además lo que dices tú, esto es día a día, porque de cualquier tema del que hablemos, ellos están mucho más avanzados en todos los planos. Que una vez más, vuelvo a decir que es muy importante que lo digamos, que no significa ni que nos guste su forma de te van a decir vivir, que eres un prochino ahora. Y sabes que me dicen de todo, ¿no? Sí. Además, ya sabes que siendo militar, hay días que me levanto siendo un fascista asqueroso y por la noche soy un rojo peligroso, ¿no? Entonces depende del momento, claro, por supuesto, ¿no? Yo intento siempre ser objetivo y dar los datos con claridad, que es de lo que muchas personas no se atreven a hablar. Hablas también de los espías, pero casi lo debe dejar para que lean tu libro. Soluciones, ¿qué podemos hacer nosotros ante toda esta historia? Has dicho que la guerra es aquí en la que estamos... El mundo está cambiando a pasos agigantados, Miguel. No significa romper relaciones que teníamos anteriormente, pero sí está claro que hoy vivir de espaldas a China sería un auténtico suicidio, sería un disparate. No podemos hacerlo. Por lo mismo que hacemos negocios, que te decía, con otros países donde no respetan los derechos de las mujeres, y tenemos el caso bien claro de países del Golfo, o no respetan todos los derechos de las mujeres, o no hay libertades, o hay pena capital, pues exactamente igual tenemos que ser capaces de convivir con esta China que lo está arrollando. Esto es como un maremoto que se nos viene encima, una ola gigantesca, y tenemos que ser capaces de surfear esa ola. Y además ver cómo nosotros podemos encajar nuestra pieza, que no tiene por qué ser pequeña ni mucho menos, en este nuevo puzzle, porque China piensa que es que está reconfigurando completamente la geopolítica mundial, y lo va a hacer mucho más. No significa romper relaciones ni con Estados Unidos ni con otras partes del mundo, pero sí tener unas relaciones fluidas con esta China, porque ir en contra de ello ahora mismo no tendría ningún tipo de sentido. Pero para eso también tenemos que tener muy claro que aquí en Europa hay que tener un plan. Lo mismo que tienen ellos, y tener un pensamiento estratégico, y tener un pensamiento a largo plazo, y además dejarnos muchas veces de estas utopías que claramente queremos aplicar en Europa, porque el mundo es mucho más complejo y tenemos que ser mucho más pragmáticos, y ellos son tremendamente pragmáticos. ¿Y de Trump está siguiendo algún tipo de filosofía como hacen los chinos? Pues fíjate que de Trump podíamos pensar que estaba aplicando en este segundo mandato, que no tiene nada que ver con el primero, que estaba aplicando la estrategia del loco que en su momento aplicó Richard Nixon. Pero hay veces que nos da la sensación de que está aplicando la teoría de un loco, no la teoría del loco, sino la estrategia de un loco, porque hay veces que llama muchísimo la atención las cosas que hace. Yo entiendo que algunas las hace adrede para precisamente que estemos pendientes de él, porque cuando tú estás pendiente de alguien y temes a alguien, le estás confiriendo poder. Pero llega un momento que dices, mira, bueno es lo bueno, pero esto ya parece que está sobrepasando todos los límites, ¿no? Entonces, es cierto. Mira, pero fíjate, si me permites un segundito. Sí, tenemos 3 minutitos todavía, o sea que... A finales del año pasado, Estados Unidos sacó su nueva estrategia de seguridad nacional, que además, lo normal es que lo hubiera sacado antes, lo sacó a finales de año, de este mandato de Donald Trump. Por primera vez, en esta estrategia, no se hablaba de mantener el poder omnímodo de Estados Unidos, no. Se hablaba de recuperar el poder de Estados Unidos.
En esta estrategia, a Rusia apenas se la mencionaba una decena de veces, cuando en estrategias anteriores se la mencionaba 70, 80, 90 veces, y además citándola como enemigo. Ya no es el caso. Esta estrategia, la última de Estados Unidos, toda, entera, desde el principio hasta el final, está dedicada a China. Es citada a China implícita o explícitamente desde el principio hasta el final. Es su gran adversario. Y es más, Estados Unidos se plantea replicar algunos de los protocolos que ha aplicado China, que le han sido positivos. Por ejemplo, todo lo que hacía Estados Unidos de que cuando negociaba con un país le imponía una serie de medidas teóricamente democráticas, China no lo hace. China dice, tú haz lo que tú quieras mientras nosotros negociamos, que yo no me voy a meter dentro de tu política interior, no voy a interferir en absoluto en tu política interior. Y Estados Unidos está planteando incluso el replicar lo que estaba haciendo China. Pero todo lo refleja bien claro que la gran amenaza, el gran peligro, la gran obsesión de Estados Unidos, claramente, es China. ¿Y una guerra frontal entre China y Estados Unidos? ¿La ves viable, factible? Yo la veo a largo plazo. ¿Sí? Cuando Estados Unidos se ve incapaz de frenar el avance en todos los planos, como te decía antes, comercial, económico, financiero, tecnológico, todo lo demás, de China, llegará un momento, no sabemos cuándo, que no le quedará más remedio a Estados Unidos que intentar frenar a esa China a través del instrumento militar, de un combate de alta intensidad, probablemente en la zona de Indo-Pacífico, que es lo que más o menos podíamos pronosticar, pero en algún momento tendrá que llegar a producir, salvo que Estados Unidos comprenda el poder absoluto de China y solo se quede entre los dos repartirse el mundo, que ojalá fuera la mejor de las soluciones. El año 2049 para esa gran... China será la única potencia hegemónica del mundo. Me has dejado con mucho miedo, querido coronel. Forma de contacto contigo. Tienes un podcast que está... Tengo una página web, sí, geostratego.com. Tengo un canal de YouTube, el canal del coronel, por si alguien nos quiere seguir, estaríamos encantados de recibirle también. Y luego pues estoy en todas las redes sociales. En X, en Facebook, en TikTok, en Instagram, LinkedIn, en todas las redes sociales. Montones de personas en muchas partes del mundo te están dando las gracias por tu claridad. Dicen que ojalá los políticos aprendieran o escucharan también esta serie de cosas. Y yo recomiendo este libro, El Tao de la Guerra, las claves del arte de la guerra, de Sun Tzu, para comprender el poder global de hoy. Como siempre ha sido un placer tenerte en el programa. Va a ser un placer estar juntos en Teruel este fin de semana, 15, 16 y 17 en Teruel. Estará también el coronel Baños, no os lo perdáis. Y como siempre, mi admiración y mi cariño hacia ti. Pues exactamente igual te traslado, y un placer y un honor estar siempre aquí en tu programa, que ya te digo, es un programa que oigo, que escucha también mi madre, así que encantadísimo y de verdad, y muy agradecido porque cuentes conmigo aquí y para el Congreso de Teruel, que desde luego va a ser algo épico. Sí, señor. Las gracias a ti. 2:22, 1:22 en las Islas Canarias. Hay más cosas que queremos contaros ahí. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, aquí, en Radio Nacional. Cambiamos el escenario, dejamos este tema misterioso y tremendo que nos ha planteado el coronel Baños y nos vamos al cine. Queremos hablaros de un monstruo. Ha pasado un poco ya la onda del monstruo, pero ya veréis lo interesante que es. Frankenstein llega a nosotros en esas pantallas misteriosas con nuestro colaborador. Bueno, vamos al cine en estos próximos minutos con esa sección que llamamos pantallas misteriosas, a visitar a un clásico monstruoso. Nuestro compañero Francisco Javier Almenar está con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, gracias por decírmelo de clásico monstruoso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? No, tú no, me refiero a quien viene ahora, ¿eh? Tú eres un clásico, un clásico de los guapos, de los bonitos, pero lo que viene ahora, creo que nos vas a hablar de algo que recientemente ha habido una película nueva, ¿no? Sí, eso es. Ha habido una película dirigida por nuestro querido amigo Guillermo del Toro, que de vez en cuando se ha escapado por aquí, por nuestras pantallas misteriosas. Y es que además tenía que traerte este tema porque hace poco se ha celebrado el 175 aniversario del fallecimiento de una de las autoras británicas más importantes de la historia de la literatura. Vamos a hablar de Mary Shelley, la que algunos llaman como la madre de la ciencia ficción. Bien, pues en este 175 aniversario de su muerte vamos a recordar el legado de una visionaria que abrió muchos caminos. Falleció el 1 de febrero de 1851. Sí, así es. Y ella es famosa por haber creado esa novela titulada Frankenstein o el moderno Prometeo. Este subtítulo a veces no se suele ver en las versiones cinematográficas. Acuérdate que Prometeo era aquel titán que robó el fuego a los dioses y entregó el conocimiento a los seres humanos. Y que al final, de alguna manera, ese conocimiento es el conocimiento pues, de nuestro entorno, de la ciencia, de la naturaleza, y tiene que ver bastante con la historia que se ve, ¿no? en esta novela y luego en las versiones cinematográficas, ¿no? Esta novela fue publicada en 1818 y se convirtió de forma inmediata en una de las obras más representativas del género gótico del siglo XIX, y cuenta la historia, es de sobra conocida, ¿no? Del doctor Víctor Frankenstein, que es un joven científico que está obsesionado con descubrir el secreto de la vida, y ensamblando cuerpos de gente que ha sido ajusticiada, pues finalmente crea una criatura. Hay que apuntar un dato interesante. Frankenstein no es el nombre de la criatura, sino de su creador. Siempre se dice, anda, mira, Frankenstein. No, es el monstruo de Frankenstein, ¿vale? A veces el cine ha hecho confundir a los espectadores a este respecto. Y la novela va más allá de lo que es la clásica historia de terror, ¿no? Es una profunda reflexión sobre la ambición científica. Científicos se muestra, ¿no? El trabajo de este científico que no tiene límite alguno, ni en lo ético ni en lo moral, y la responsabilidad que tiene el creador hacia su creación, valga la redundancia, ¿no? El rechazo social y la soledad que sufre la criatura. Además, en la película de Guillermo del Toro esto se ve muy bien, ¿no? Porque Guillermo del Toro maneja muy bien estos personajes que son marginados sociales. Y si tenemos que hablar de cine, la primera versión cinematográfica de esta historia data del año 1910. Fíjate lo lejos que nos tenemos que ir. Es un pequeño cortometraje de 12 minutos que ya adaptaba esta novela. Fue creada esta pequeña historia por Edison Studios, y luego ya tenemos que saltar al año 1931, la versión de Boris Karloff, clásico. Este sí que es un clásico monstruoso, ¿no? De la década de los 30 de Universal Pictures. Y luego hay innumerables versiones de la Hammer, por ejemplo, Frankenstein creó a la mujer, de Terence Fisher, del 67, o el shakespeariano Kenneth Branagh, que también en el año 94 hizo la que para mí es mi versión favorita, ¿no? El Frankenstein de Mary Shelley, producida por Coppola, que venía arrastrando el legado que había dejado aquel Drácula de Bram Stoker, de Gary Oldman. Es curioso porque Mary Shelley escribe la novela cuando tenía solamente 21 años, ¿verdad? Sí. Bueno, arranca un poco antes, es decir, que la novela, la creación, va entre cuando tiene 18 años y 21, es muy precoz. Ya me gustaría a mí haber escrito una novela de esas características a esa edad, ¿no? Y es llamativo cómo esa creación la puede lanzar una chica tan joven, ¿no? Y que además no tenía, como luego te contaré, no tenía ninguna formación científica, únicamente formación científica formal, ¿vale? No había pasado por la universidad, para que me entiendas. Tenía el afán del autodidactismo, venía de una familia que se solía mover por círculos intelectuales, pero son datos que llaman la atención, ¿no? Que de repente esa chispa le surgiera a una joven tan prodigiosa como ella, ¿no? Creo que tenemos ya un tema, yo creo que el tema principal de la película de Frankenstein. ¿Lo escuchamos? Sí, de la versión de Kenneth Branagh, compuesto por Patrick Doyle.
versión original, la que abre la película, y de Guillermo del Toro. Qué curioso cómo a Guillermo le gustan estos temas, siempre está metido en estas cosas de misterio, ¿eh? Sí, por eso nos encanta, ¿no?, en estas pantallas misteriosas. Guillermo del Toro quería hacer Frankenstein sí o sí, ha sido su mayor emoción desde que empezó a ser cineasta. Siempre lo decía, que quería hacer su propia versión de Frankenstein. Ha llegado a este año y por fin ha podido estrenarlo, ¿no? Además forma parte de una trilogía que se llama la trilogía de la paternidad, que la formarían otras dos películas. Una, ya hablamos sobre ella en el programa, El callejón de las almas perdidas, que es una película muy interesante, y luego El Pinocho, que hizo en el año 2022, basado en el cuento de Collodi, hecho con stop motion, muy bonito también, pero que también muestra ese lado marginal de ciertos personajes, ¿no? Esas figuras que están un poco en el límite de los márgenes y que lo hemos visto en otras películas. El laberinto del fauno, acuérdate de la niña aquella que vivía en su propio mundo. Hellboy también, ¿no? Es otro marginado, ¿no? Es un hombre que va más allá de este tipo de personajes y yo creo que al final los convierte en encantadores dentro de su propia tragedia. Y Guillermo del Toro ha mostrado muy bien la figura del Dr. Frankenstein, porque acoge un subgénero que hay dentro de la ciencia ficción y el terror, que es el subgénero de los Mad Doctors, de los científicos que no tienen ningún tipo de límite. Ya te lo decía al principio, ¿no? Estos hombres que por conseguir su objetivo transgreden cualquier frontera ética, natural. Claro, estamos viendo un personaje que intenta crear vida, superar la mortalidad de los seres humanos e incluso generar control mental sobre una criatura formada de cadáveres. O sea, imagínate la historia tan macabra que hay detrás de todo esto, ¿no? Al final todo esto se ha convertido en un arquetipo del terror y la ciencia ficción que ha avanzado, como te diré luego, muchas de las preocupaciones que estamos viviendo ahora en el siglo XXI. Creo que tenemos un tráiler de la película de Guillermo del Toro. ¿La escuchamos? Así. Venga, vamos a ello. Había decidido que los recuerdos de mis males morirían conmigo. Parte de lo que les contaré es un hecho. Parte no. Pero todo es cierto. ¿Qué clase de criatura es esa? ¿Qué clase de diablo la creó? Fui yo. Tuve una visión. Una idea tomó forma en mi cabeza. Inevitable. Ineludible. Hasta que se hizo realidad. Buscando la vida. Creé la muerte. ¿Sabes? Yo me he perdido esa película. A ver si me invitas a Palomitas y la vemos juntos, ¿vale? Ya sabes que lo tenemos pendiente, el ir al cine un día, ¿eh? Sí, lo tenemos pendiente. Y me he perdido esta y hay que verla. Y yo creo que todo empezó con un año que fue un año sin verano. Algo ocurrió tremendo y cambió un montón de cosas. Incluso nacieron este tipo de géneros, ¿no? Sí, así es el año sin verano, te voy a llevar a ese año. ¿Te imaginas un año en el que no haga calor en el verano? Pues eso ocurrió en 1816 y el culpable de todo esto fue un volcán en Indonesia. Tú que has viajado tanto, no sé si habrás estado aquí, el monte Tambora, no sé si te suena, en Indonesia. En abril de 1815 ocurrió la erupción volcánica más potente que está registrada por la historia humana. Y surgieron, de ese cono, surgieron 160 kilómetros cúbicos de material a la estratosfera, se dice pronto, 160 kilómetros cúbicos, y creó un velo de cenizas que redujo la radiación solar global en 1 y 3 grados Celsius. Y esto ocurrió que al final ese viento cargado de cenizas llegó a cubrir casi prácticamente gran parte del hemisferio norte, afectó muchísimo a Europa e hizo que hubiera nevadas en junio
heladas persistentes que arruinaron cosechas y provocaron hambrunas generalizadas, y provocó que mucha gente pues no pudiera practicar el ocio habitual, ¿no? que se suele asociar con el verano. Y esto les ocurrió a un grupo de personas que estaban en la Villa Diodati, a orillas del lago Le Mans. En esa villa se encontraba Mary Wollstonecraft Godwin, que es el nombre de soltera de Mary Shelley. Se encontraba con Percy Shelley, el que iba a ser su marido. También estaba en esta casa Lord Byron, famosísimo Lord Byron, médico personal de Percy Shelley. Y también estaba John Polidori y Claire Clairmont, que también es una poetisa muy popular en Inglaterra. Lord Byron lo que hizo es poner encima de la mesa un desafío, y Lord Byron dijo: ya que no podemos salir fuera de casa, vamos a intentar escribir la historia de terror más horrorosa, que dé más miedo de la historia de la literatura. Y hubo dos personas que se tomaron esto muy en serio. Una de ellas es Mary Shelley, ¿no? Con Frankenstein, y también tenemos El vampiro de John Polidori, que es un relato que avanzó muchos de los componentes habituales, de los ingredientes habituales del género vampírico, ¿no? Mary tenía por entonces 18 años, que es cuando concibe la historia, y dice que ella llega a tener una pesadilla. Porque hay que decir que muchas veces las pesadillas las tenemos porque escuchamos cosas y luego nuestro cerebro aquello lo regurgita de alguna forma en el momento en el que estamos durmiendo. Y ella había estado escuchando varias reuniones entre el que iba a ser su marido y Lord Byron, que hablaban habitualmente del galvanismo, que esto también te lo contaré hoy en el programa. Y sobre todo lo que es el concepto de intentar revivir a los muertos a través de la electricidad. Esto se le queda en la mente a Mary Shelley. Tiene una noche de pesadilla terrible en la que ve, atención Miguel, ve a un joven estudiante de ciencia que está postrado, arrodillado frente a una cosa infame, a un monstruo formado por diferentes piezas y que cobra vida, ¿no? Y dice que a partir de ese momento Mary Shelley siente que el espectro de ese científico que ha aparecido en su pesadilla, el que ha sido protagonista de ese momento tan terrible en ese sueño, le acosa hasta tal punto que mentalmente necesita plasmarlo en papel, y ahí es donde vendría la historia, el germen de ese Frankenstein o el moderno Prometeo. Fíjate, a veces la chispa de la inspiración, ¿cómo puede venir, no? Viene de un contexto que es un contexto apocalíptico, ¿no? Imagínate esa Europa sumida en la oscuridad por culpa de este volcán, y luego todo lo que se hablaba, ¿no? Dentro de esta Villa Diodati. A mí me hubiera encantado estar ahí, ¿no? Asomarme un poquito a ver qué se hablaba, ¿no? En esas comidas y cenas. No hubiera estado nada mal. Sin duda. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Y creo que todo lo que me has contado tiene que ver con una película que se llamaba Remando al Viento. Sí, y además es una película española, ¿eh? Es una película española, aunque tiene reparto internacional. De hecho está por aquí Hugh Grant, y vamos a escuchar un diálogo que precisamente hace referencia a la pesadilla que te acabo de contar. Tuve un sueño que no fue un sueño. El sol se había extinguido y las estrellas vagaban a oscuras en el espacio eterno, sin luz y sin rumbo. Y la helada tierra oscilaba ciega y negra en el cielo sin luna. Llegó el alba y pasó. Y llegó de nuevo sin traer el día. Ahí es donde surge el sueño y surge la idea de escribir esta historia inmortal, ¿no? Inmortal, me atrevería a decir que es una de las novelas más influyentes. Y fíjate si es influyente, es que no te puedo decir ni el número de adaptaciones que hay, porque es incontable. O sea, es inasumible empezar a enumerar en un programa todas y cada una de ellas que hemos visto en el cine, ya no solamente de la novela, sino también del personaje de la criatura, que ha aparecido también en un montón de películas. Lo curioso es que Frankenstein fue precursor de un montón de temas, ¿no? Como algo que tenemos ahora muy en boga, ¿no? La robótica.
Sí, la robótica. De hecho, algunos autores como Carl Sagan o Isaac Asimov han dicho que Mary Shelley era la madre de la ciencia ficción porque avanzó muchas de las consecuencias éticas y sociales del avance científico relacionado con la inteligencia artificial y con la robótica. Y claro, es que estamos viendo a una creación que su creador tiene que tener una responsabilidad sobre ella. Es lo que estamos viviendo ahora actualmente con esos titulares, ¿no?, de esas empresas que están creando las inteligencias artificiales que ya empiezan a tener un punto rebelde. Hay algunas noticias que han salido últimamente sobre inteligencias artificiales que han empezado a tener miedo a ser desconectadas y a amenazar a su propio creador. Esto es lo mismo que te contaban en Frankenstein, ¿no? Uh-huh. Y también esa inteligencia artificial que tiene conciencia de sí misma. El monstruo de Frankenstein llega un momento en el que empieza a pensar: soy un ser humano, voy a intentar pensar, voy a tener una vida intelectual muy fuerte y también voy a intentar entrar en sociedad. Y el rechazo que provoca esa criatura, ¿no?, que es el rechazo que a mucha gente nos pasa, ¿no? Ese rechazo hacia la inteligencia artificial, hacia los robots, hacia el valle inquietante que se ha hablado tanto, ¿no?, últimamente en el mundo de la ciencia. Y es que de ciencia habla la cosa, ¿no?, porque Mary Shelley fue también hija de ese mundo que ella vivió. Antes te nombraba a Luigi Galvani, el galvanismo. Luigi Galvani, junto con su compañero Giovanni Aldini, creían que si aplicaban electricidad a los cuerpos muertos, esa electricidad podría revivir un cadáver. Lo hacían incluso con ancas de rana. Incluso Giovanni Aldini hacía esto de una manera brutal. Esto puede llamar mucho la atención, me voy a detener un momento si te me permites. Giovanni Aldini hacía espectáculos públicos en los cuales llevaba cadáveres de criminales ejecutados. La gente pagaba por ver esto, y les metía electricidad y movían algún brazo, movían algún pie. Esto se ve muy bien en la película de Guillermo del Toro porque hay una escena escalofriante al respecto y que nos hace viajar a un mundo de principios del siglo XIX que vivía este tipo de espectáculos grotescos, pero que eran el día a día. Así que imagínate el público que fue a ver todo esto, cómo se quedaría, ¿no?, pensando que quizás la electricidad puede generar vida de nuevo a algo que está muerto. Sin embargo, la película de Kenneth Branagh habla de... comienza en el hielo, no sé cómo esto se puede explicar, ¿no? Igual que la novela, efectivamente. La novela arranca con una serie de cartas. La novela tiene un punto epistolar al principio, con las cartas del capitán Robert Walton, que es el capitán de un barco que de repente ve ahí en los hielos aparecer un hombre. Ese hombre es Victor Frankenstein. Lo suben al barco, lo rescatan, lo salvan del hielo y empieza a contarles una historia que parece increíble, ¿no? La criatura también termina apareciendo luego más adelante, ¿no? Este tema es obviado en algunas de las versiones. Sin embargo, Guillermo del Toro y Kenneth Branagh sí que lo muestran muy bien. Además, Guillermo del Toro con una escena espectacular. Y esto es debido, Mary Shelley introdujo esto porque también vivió esa época de las grandes exploraciones polares, ¿no? De hecho, cuando Mary Shelley estaba a punto de morir, pudo conocer, porque seguramente saltaría las noticias, la famosa expedición de John Franklin, aquella que se perdió, ¿no?, en el Ártico, con los barcos Erebus y Terror, donde murieron 129 tripulantes. Así que algo de todo esto también hay en la novela y también en las películas posteriores. Creo que tenemos un corte de ese Atrapados en el hielo. ¿Lo escuchamos? Sí. ¡Volved al barco! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Todo el mundo de vuelta al barco! ¡Vamos! ¡Los osos no matan así! ¡Nada lo hace! Tal vez quiera al hombre que está con el capitán. O tal vez al capitán. Es un diablo que viene por el capitán. Por última vez, he viajado desde San Petersburgo hasta Arcángel a pie. Desde allí me embarqué en un ballenero hacia el norte. Cuando tocamos hielo, utilicé los perros. ¿Qué hay ahí fuera? Escúcheme, he pasado 6 años planeando esto. He empeñado toda mi fortuna. No me voy a detener ni por usted ni por ningún fantasma. ¿Usted comparte mi locura? No, no soy un demente. ¿Qué es, pues? Hay un paso hasta el Polo Norte. Y yo voy a encontrarlo. A costa de su propia vida, de la de su tripulación. La vida viene y se va. Si tenemos éxito, nuestros nombres vivirán para siempre. Y me aclamarán como el benefactor de nuestra especie. Se equivoca. Yo mejor que nadie conozco ese asunto.
¿Quién es usted? Me llamo Víctor Frankenstein. Qué curioso. En aquel tiempo ¿Qué final? avanzaban o se trataban los avances de la ciencia, la conquista polar, esta posibilidad de lo que ahora estamos viviendo con la inteligencia artificial y los robots, el gótico polar en la literatura y Mary Shelley. Qué curioso, ¿no? También porque hay un subgénero también aquí, ¿no? El gótico polar, ¿no? Que me gusta mucho este término, que han acuñado algunos expertos en literatura. Aquí podemos meter, por ejemplo, la narración de Arthur Gordon Pym, que es una novela de Edgar Allan Poe, que este autor estadounidense ya metía todo lo que es el enigma de la Antártida. Él no visitó la Antártida en ningún momento, pero ya le fascinaba mucho esa idea de la Antártida como un conducto que lleva hacia la Tierra hueca. Esta novela ha traído cola relativo a todo lo relacionado, ¿no? con esta hipótesis de la teoría de la Tierra hueca, ¿no? Todo esto también se puede ver en Julio Verne, en una novela maravillosa de 1897 titulada La Esfinge de los Hielos, que viene a ser una continuación de la novela de Edgar Allan Poe, y lo que hace Verne es ponerle ciencia al misterio que plantea Poe. En la novela de Verne se plantea que esa figura sobrenatural que aparece al final del relato de Arthur Gordon Pym, al final es una esfinge que se parece un poco a la esfinge de las pirámides de Egipto, pero es una esfinge natural. Es una roca de hielo que tiene una forma particular que, dependiendo de cómo cae la luz, pues te puede crear ciertas visiones en aquellos lugares helados, ¿no? Así que ya ves que todo al final, todo coincide, ¿no? Estos autores fascinados por las tierras polares que también tocó Mary Shelley también, ¿no? De alguna manera Mary Shelley es el origen de todo, ¿no? Porque esos autores que te estoy nombrando vinieron después de ella. Por tanto, ¿cuánto hizo Mary Shelley? No solamente por la literatura, sino también por el cine que tanto queremos en este programa. Qué bonito que haya alguien que pueda desentrañar o mostrarnos la importancia de, primero, la literatura, el cine, con un montón de cosas que están ocurriendo en nuestro mundo, ¿verdad? Es muy interesante hacer esas conexiones, porque a veces tenemos que pensar que hace 200 años ya estaban avanzando muchas de las cosas que estamos ahora, estamos muy preocupados, ¿no? con estos temas, ¿no? Así que imagínate, claro, ellos lo veían desde una perspectiva diferente, pero llama mucho la atención. ¿Eran profetas esta gente? ¿Veían ya el futuro? Esto ya lo podríamos comentar en otro programa. Un nuevo capítulo de Pantallas Misteriosas. Forma de contacto contigo si quieren saber más, conocer el trabajo que haces. Pues como siempre en mis redes sociales, por mi nombre, Francisco Javier Millán. Gracias antes por nombrar mi segundo apellido. Mi madre siempre dice, a ver si lo nombras más, Almenar. Millán Almenar. Me vais a encontrar muy fácilmente y bueno, encantado de recibir a todo el mundo que venga. Nosotros encantados de que estés aquí. Un saludo para tu mamá y tu familia, y que sigamos yendo al cine en esas pantallas misteriosas contigo. Muy bien, hasta la próxima, Miguel. Fuerte abrazo, hasta prontito. Igualmente, chao. Radio Nacional de España, la radio por delante. Este fin de semana no es un día cualquiera en Gran Canaria. Con Pepa Fernández. Las Palmas, candidata a Capital Europea de la Cultura 2031, celebra el aniversario del nacimiento de Galdós. No es un día cualquiera. La cita es en el Salón de Actos del Edificio de Humanidades de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Allí o desde allí les esperamos. A las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Y cuando quieras en RNE Audio. Radio Nacional de España. Si puedes imaginarlo, ¿por qué no vivirlo? Si les ha pasado a otros, ¿por qué no a ti? Espacio en Blanco, el lugar donde encuentras lo improbable. Eso, Miguel, se da solamente en una ocasión, que nuestros oyentes van a entender enseguida. Solamente van a poder las pulgas del conejo aparearse con otras pulgas del conejo cuando dos conejos
intimen tanto que estén muy cerquita. Si obviamente tú vas chupando la sangre a un conejo, pero la pulga que te gusta está a cientos de kilómetros encima de otro conejo, yo lo que necesito es que los dos conejos se junten y ahí poder proceder al apareamiento. Es una cosa muy extraña, la verdad, pero es certera. Cuando dices que dos conejos se acerquen, están teniendo relaciones sexuales también los conejos, ¿no? Claro, es el momento en el que se supone que la pulga va a tener más posibilidad de poder asaltar el otro conejo y encontrar la pulga que necesitan para aparearse. Esto parece sencillo, pero no lo es. Date cuenta, Miguel, que el coito de los conejos es muy rápido. Es uno de los más breve, cortitos de la historia natural. Sí. Entre 10 y 15 segundos dura el coito de un conejo y una conejita. De manera que, claro, en ese pequeño intervalo de tiempo es muy difícil estar en el mejor sitio y en el mejor momento. Vale, eso quiere decir que hay pulgas machos y pulgas hembras, están separadas por sexos. Claro, hay pulgas machos y pulgas hembras y necesitan proceder a un acto sexual, en este caso muy loco, porque ya te digo que lo primero que ellas tienen que detectar es cuál va a ser el momento en el que el macho del conejo y la hembra de conejo van a unir sus pubis. ¿En qué momento va a ocurrir eso? ¿Cómo las pulgas saben que es el momento de ir al asalto del amor? Pregunto, ¿cómo lo saben? Bueno, pues ahí viene el gran momento, y es que los conejos en un periodo, por ejemplo, como el que estamos viviendo ya, primaveral, en el que la temperatura es muy buena y el calorcito impera, en ese momento las pulgas lo que hacen en los conejos, en vez de estar distribuidas por todo el cuerpo del conejo, lo que hacen es subir a sus orejas. Suben a las orejas del conejo y allí lo que hacen es chupar la sangre especial, esa sangre que está variando desde el punto de vista hormonal en los conejos. Y así ellas saben que el animal está en celo y que va a copular seguidamente. O sea que el asalto va a ser desde la oreja al pubis. Eso es lo que van a tener que hacer estas pulgas. Lo hacen y en ese momento en el que los dos conejos se unen, ellas también se unen. Y así es como entre 10 y 15 segundos la comunidad de pulgas de un conejo va a poder reproducirse con otras pulgas que están en otro conejito, ¿no? Vaya manera curiosa de reproducirse. ¿Y luego cómo hacen? ¿Ponen huevos las pulgas o cómo se reproducen? Perdón mi ignorancia. Sí, la pulga es un insecto que lo que hace es tener una reproducción, digamos, de lo más normalito dentro del mundo de los insectos, donde encontramos fórmulas sexuales para todos los gustos. En este caso, la pulga ya quedará tranquila porque habrá podido copular no con una, sino con varias pulgas en ese proceso mínimo que te estoy contando. Pero fíjate, lo más bonito de esta historia es quién la descubrió, quién la estudió. Y a mí me fascinan estas historias. Resulta que hay una entomóloga inglesa llamada Miriam Rothschild. Esta mujer era de una familia judía de muchísimo dinero, de banqueros judíos. El caso es que esta persona, en vez de dedicarse a vivir la vida y a gastarse la pasta de su familia, decidió dedicarse al estudio de los insectos y especialmente de las pulgas. De hecho, todos sus colegas a nivel internacional la denominaban la reina de las pulgas.
porque esta era la persona que más sabía de pulgas del planeta. Miriam murió en el año 2005 y era una persona que se implicó muchísimo en diferentes luchas. Por ejemplo, luchó para que la homosexualidad dejara de ser un delito en su país y luchó también en la defensa de la naturaleza y de los derechos humanos con mucha dureza. Pero desde luego este trabajo de las pulgas del conejo la encumbraron desde el punto de vista científico. Y ya casi terminando, Luismi, ¿solamente funcionan así las pulgas del conejo? ¿No las pulgas que están en otros animales? ¿Esos tienen otra manera, tienen otro cortejo sexual? No, la verdad es que el hecho de que el hospedador de un parásito, sea un conejo, un perro o una oveja, tenga una serie de cambios hormonales en época de celo, se ha comprobado que afecta a todas las pulgas y las hace sincronizar su vida sexual. O sea que esto se da en otras pulgas que están parasitando otros hospedadores. Naturaleza mágica y sabia, ¿verdad? ¿Cómo sabe hacer que la vida continúe? Es impresionante, a mí me lo parece. El hecho de que la sexualidad per se es algo maravilloso, es un don que la vida nos ha dado, es en sí mismo algo que lo tenemos muy claro, pero cuando caemos en la cuenta de que la perpetuación de una especie, ya no de una casta, ya no de un clan, de toda una especie, depende de ese acto, la verdad es que es impresionante cómo la naturaleza se busca la vida, aunque sea esta una terminología demasiado popular. Pero es verdad, la naturaleza se busca la vida a través de la sexualidad y todos sus laberintos. Pues ahí lo dejamos, la gincana amorosa de las pulgas nos trajo hoy nuestro compañero Luis Miguel Domínguez. Como siempre, un placer, Luismi, cuídate mucho. ¿Forma de contactar contigo? Pues mira, a través de mi correo electrónico, que te lo doy ahora mismo, mira, es lmdomínguez@gmail.com. Y luego en todas las redes sociales, LM Domínguez o Domínguez LM. En fin, el caso es comunicarse. Sí, señor. Eso es lo más bonito que hay. Gracias, Miguel, y gracias a todas las personas que estáis a esta hora pues disfrutando de estas aventuras. Que son muchas y que son gracias a ti. Fuerte abrazo, que sigas bien, nos vemos prontito. Venga, gracias de verdad. Abrazos. Hasta luego. Llega la hora de terminar. Recordad, estamos el próximo fin de semana en Teruel, 15, 16 y 17. Si queréis más información, teruelmágico.es. Ahí están todos los ponentes. Estará el coronel Pedro Baños también. Y avanzaros, el día 13 de junio estaremos en La Laguna, en el Teatro Leal, también haciendo un programa especial. Ha sido un placer pasar con vosotros estas 2 horas. Ojalá lo hayáis disfrutado. Os dejamos ahora con nuestros compañeros de la información. Y después, con David Sierra y su cruce de cables. Feliz semana. Nos encontramos aquí en el Espacio en Blanco. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio. Aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.